Teorema de Gauss. Paso a explicarles el último caso de factorización que sirve para factorizar cualquier tipo de polinomio dadas las condiciones que ahora les voy a mencionar. Sepan que el teorema de Gauss puede reemplazar cualquiera de los casos que ya vimos, pero como los pasos a seguir son mayores a los que veníamos haciendo en los otros casos, depende del ejemplo que nos toque, a veces nos conviene hacer el teorema de Gauss o tal vez alguno de los 6 casos ya vistos. Entonces, el teorema de Gauss dice que dado cualquier polinomio de grado n, eso significa que no tiene una cantidad de términos específicos, como si en los anteriores, se deben dar 2 condiciones para poder aplicarlo. La primera condición es que el coeficiente principal, que en este caso es a, que es el número que acompaña a la x de mayor grado, sea un número entero. Eso significa que no tiene que ser una fracción. Y por otro lado, me dice que el término independiente, al que en este caso llamamos d, que es el valor que no tiene x, tiene que ser no nulo. Eso significa distinto de 0, no tiene que ser 0. Una vez dadas estas condiciones, los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, se buscan los divisores del término independiente y del coeficiente principal. Para eso yo les recomiendo que el polinomio esté ordenado. A los divisores del coeficiente principal los vamos a llamar Q. ¿Cuáles son los divisores de 2? Todo número es divisible por 1, y por sí mismo. El 2 es divisible por más y menos 1 y más y menos 2. Siempre se escribe la opción positiva y negativa. Por otro lado tengo el 3, que es el término independiente, al que sus divisores lo voy a llamar P, y puede ser dividido el 3 por 1 y por 3. Una vez que saco los divisores de los extremos, es decir, del coeficiente principal y del término independiente, se buscan las posibles raíces. Posibles raíces son posibles números que al reemplazarlos en las x de la función dan como resultado 0. Las posibles raíces resultan de hacer p dividido q, o sea, todos estos valores dividido por estos que tengo acá. 1 dividido 1 da 1, siempre opción positiva y negativa. 1 dividido 2 da 1 medio. 3 dividido 1 más y menos 3. Y 3 dividido 2 más y menos 3 medios. Ahora bien, ¿cómo sé la cantidad de valores que tengo que encontrar que sean 0? Todo depende del grado del polinomio. En este caso el grado del polinomio es 3, entonces como máximo tengo que tener 3 raíces. ¿Por qué digo como máximo? Porque puede ser que tenga 3 raíces o menos, 2, 1 o ninguna. Para probarlo tengo que agarrar estas posibles raíces, acá tengo 4, o sea que son 8 opciones, y empezar a reemplazarlas en las x del polinomio, es decir, en este caso 2 por 1 al cubo, menos 7 por 1 al cuadrado, más 2 por 1 más 3. Esta cuenta la hacemos toda junta en la calculadora, es más, esto no hace falta que lo escriban, yo se los muestro acá para ver el procedimiento, pero lo podrían hacer directamente en la calculadora. Esto sería 2 por 1 al cubo, menos 7 por 1 al cuadrado, más 2 por 1, más 3. Bien, importante poner los paréntesis para no confundirse con los signos. Como ven ustedes, aprieto el igual y me sigue dando 0. Eso significa que 1 es una raíz de este polinomio. Lo mismo voy a hacer con todas las posibles raíces, teniendo en cuenta también los paréntesis. Ojo con esto que les digo de los paréntesis. Bueno, 3. Vamos a simplificar un poco la cuestión para hacer más rápido. Ahí tengo todos los valores. Para simplificarles un poco, ya les digo que al reemplazarlos en las x de la función, los que dan 0 son el menos 3 y el menos 1 medio. Por lo tanto, estos dan otros valores que no dan 0. Ya encontré las 3 raíces de este polinomio. En el caso de que yo llegue a encontrar todas las raíces del polinomio, es decir, es de grado 3, encuentro 3, es de grado 4, encuentro las 4, lo único que tenemos que hacer es escribir el polinomio en su expresión factorizada. Y para eso voy a tener en cuenta esta expresión que les muestro acá, donde a es el coeficiente principal, que nosotros ya lo tenemos, es 2, x1, x2, x3
son las raíces que me dieron como resultado. ¿Por qué pongo los puntos suspensivos? Porque depende del polinomio, es la cantidad de raíces que va a tener. Este menos que está dentro del paréntesis indica que dentro de esto a las raíces las voy a tener que escribir con el signo contrario. Es decir, que si acá me dio 1, va a ser x menos 1. El que me dio 3 va a ser x más 3 porque me dio menos 3. Y menos 1/2 va a cambiar el signo a más 1/2. Y esta sería la expresión factorizada de dicho polinomio. Otro ejemplo acá para mostrarles cómo se haría si no encuentro todas las raíces. Las condiciones están dadas porque el coeficiente principal es 1, o sea que sus divisores son más y menos 1, y el término independiente es no nulo, así que ya saco todos sus divisores. Las posibles raíces resultan de hacer todos los valores de P dividido Q, pero como Q es 1, por más que los divida, me van a seguir dando los mismos números. Bien. El polinomio es de grado 3, tengo que encontrar como máximo 3 raíces. Y acá tengo 8 opciones, así que tengo que reemplazar por todas hasta encontrarlo. Tengo que hacer P1, P de menos 1, bueno, todas. Todas hasta encontrar las 3 que me dan 0. Bien. Vuelvo a simplificar un poco la cuestión. Muestro una, el 1 por ejemplo. 1 al cubo, más 2 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1, menos 8. Resultado, menos 9, no es raíz. Elijo el 2. 2 al cubo, más 2 por 2 al cuadrado, menos 4 por 2, menos 8. 0, es raíz. Si fuera menos 2, lo mismo entre paréntesis, pero reemplazando por menos 2. 0 también. Bien, todas las demás, si quieren lo pueden hacer ustedes, se van a encontrar con que no dan 0, dan otros números. Entonces me encuentro en el problema en que tengo un polinomio de grado 3 donde solo puedo encontrar 2 de sus raíces. En ese caso, lo que tenemos que hacer es aplicar Ruffini. Para aplicar Ruffini, el polinomio tiene que estar completo y ordenado, que igual ya está dado de esa manera. Así que lo único que pondría acá son los coeficientes para realizar la división. En esta división, el número que voy a elegir acá son los que me dieron como raíz. Puedo empezar por el 2 o por el menos 2, es indistinto. Elijo empezar por el 2. Este baja como está, 1, 1 por 2, 2, esto me da 4, 4 por 2, 8, menos 4 más 8 me da 4, 4 por 2, 8, 0. Siempre en este caso me tiene que dar 0 porque estoy usando valores que al reemplazarlos acá me darían 0. Entonces estaría haciendo lo inverso al teorema del resto. Encuentro primero la raíz y después aplico Ruffini. Luego, en el polinomio que me quedó, por eso lo hago a continuación, hago lo mismo con la otra raíz, menos 2. Esto era un 1, baja igual, 1 por menos 2, 2, 2 por menos 2, menos 4, 0. Bien. Como estoy haciendo Ruffini de manera sucesiva y ya no me quedaron raíces para utilizar, yo lo que tengo que lograr, por decírselos de alguna manera, es de hacer Ruffini la cantidad de veces que coincidan con el grado menos 1. Es decir, si acá el grado es 3, yo voy a tener que hacer Ruffini 2 veces. 1, 2. Si el polinomio fuera de grado 5, para poder factorizarlo, voy a tener que hacerlo 4 veces. Siempre una unidad menos del grado total. En lo posible para que quede factorizado completo. Hay veces que no se puede seguir factorizando, entonces el ejercicio termina ahí, que también les voy a mostrar un ejemplo. En este caso, entonces, como hice 2 veces Ruffini, recuerdan que cada vez que hacía Ruffini disminuía un grado. Entonces, si yo tengo grado 3, al hacer una vez Ruffini me queda de grado 2, al hacer otra vez Ruffini me queda de grado 1. Entonces ya lo podría escribir de forma factorizada. Esto sería así. Nunca olvidarme del coeficiente principal, que en este caso es 1. Primero voy a ubicar los números por los que realicé Ruffini, que recuerden que iba con el signo contrario. Entonces, como acá es más 2, escribo menos 2.
por, como acá es menos 2, escribo más 2. Y por último voy a escribir el último resultado de Ruffini, que al haberlo hecho 2 veces disminuyó el grado en 2 unidades. Entonces esto sería x a la 1 más 2. No es x a la 1 por este 1 que tengo acá, sino porque hice 2 veces Ruffini y hice 3 menos 2. El polinomio ya estaría completo factorizado porque todas las x me quedaron a la 1. Pero como ven acá hay 2 raíces que se repiten. Entonces la manera adecuada de copiarlo sería x menos 2 por x más 2 al cuadrado, porque tengo 1 a 2. Y ahí estaría la factorización completa. Fíjense que en el cuadro que yo les mando de la fotocopia de lo que hubiese sido nuestro cuadernillo, acá les indica que hay veces que el máximo de raíces tiene que ser una cantidad y como hay raíces que se repiten, no cumple esa cantidad. Por ejemplo, acá tenían que ser 3 raíces, pero como hay una raíz que se repite, me encuentro con 2 raíces, pero una de ellas es doble. A ver, para que lo entiendan, ustedes tienen que sumar los grados de los paréntesis y les tiene que dar el número que está acá. Nosotros acá tenemos un 1, 1 más 2 me da 3. Entonces coincide con que es el mismo polinomio. Y que hay una de las raíces, que en este caso es la que sería menos 2, que es doble. Por eso no la pude encontrar de manera directa haciendo Gauss y necesito utilizar la herramienta de Ruffini. ¿Cómo me voy a dar cuenta que no puedo seguir factorizando el polinomio? Bien, hay ejemplos en donde no se puede seguir factorizando, entonces cuando haga Ruffini no me va a dar 0. Ahora les muestro un ejemplo. Voy a otro. ¿Qué pasa si cuando me dan el polinomio no cumplen las condiciones para hacer Gauss? Bueno, en este caso el coeficiente principal es 1, pero no tiene término independiente, es decir que el término independiente sería 0. En ese caso, antes de comenzar, es necesario que ustedes se fijen si pueden aplicar factor común. En este caso, estos dos términos tienen algo en común que es la x, entonces lo podría expresar de esta manera. Al expresarlo de esta manera, me encuentro con que el coeficiente principal sigue siendo 1, pero que el término independiente ya no es 0, sino que es menos 25. Entonces, los divisores de este son 1 y menos 1, y los divisores de 25 son más y menos 1, más y menos 5 y más y menos 25. Entonces, las posibles raíces son 1, 5 y 25. Lo que estamos haciendo ahora es aplicar el teorema de Gauss solo a lo que está dentro del paréntesis porque necesitamos hacer factor común antes para poder resolverlo. Bueno, acá simplifico otra vez un poco la cuestión para no perder el tiempo y nos encontramos con que el polinomio que me quedó dentro del paréntesis es de grado 2, entonces tengo que encontrar 2 raíces. Las únicas 2 raíces que me van a dar son 5 y menos 5. Ya encontré las 2. No hace falta hacer Ruffini, lo puedo escribir directamente de forma factorizada, recordando la fórmula que usamos en el primer ejercicio. Siempre va primero el coeficiente principal, que en este caso es 1, y las raíces que serían x menos 5, le cambio el signo, y x más 5. Pero como yo realicé factor común antes, no me tengo que olvidar de arrastrar esta x que yo había sacado como factor común y escribirla en la forma factorizada, porque si no cambiaría el polinomio y no estaría haciendo la factorización completa. Si no estaría haciendo una parte, solo estaría haciendo de lo que está dentro del paréntesis y yo en realidad les di otro polinomio. ¿Qué pasa entonces si me doy cuenta que no puedo seguir realizando el teorema de Gauss por algún motivo, que pueden ser varios, y ahí les quiero mostrar esto? Me encuentro con un polinomio que podría ser este, x al cubo menos x al cuadrado más 2. Bien, me encuentro con este polinomio. Digo, bueno, tiene coeficiente principal, el coeficiente principal es 1, tiene término independiente,
que es no nulo, el término independiente es 2, entonces podría ser Gauss tranquilamente. Saco los divisores de este, que son más y menos 1, y saco los divisores de este, que son 1 y 2. ¿Cuántas raíces tiene que tener este polinomio como máximo? 3, porque es de grado 3. Las posibles raíces son 4, 1 y 2. Hago lo mismo, reemplazo al polinomio, a las x del polinomio, por las posibles raíces. Cuando hagan esto, se van a encontrar que el único que da 0 es el menos 1. Esto no da, esto no da y esto no da. Entonces nos encontramos frente a una situación. Puede ser que el polinomio tenga una única raíz, eso puede suceder, y que las otras raíces sean no reales. Las raíces no reales siempre van de a pares, entonces puede suceder que si de 3 raíces una sea y que las otras 2 no, porque van de a pares. O también lo que puede suceder es que menos 1 sea una raíz triple y sea la única que voy a hacer en Ruffini. Bueno, tengo que aplicar Ruffini porque encontré una sola. 1, menos 1, 0 y 2. Recuerden que tiene que estar completo y ordenado y sería x al cubo menos x al cuadrado más 0x más 2. Cuando haga Ruffini voy a utilizar el único valor que encontré, que en este caso fue menos 1. Entonces esto da 1, 1 por menos 1, menos 1, 0, 0 por menos 1, menos 2, perdón. Menos 2 por menos 1, 2, 2 por menos 1, menos 2, 0. Bien, tenía que dar 0 porque era una de las únicas raíces. Como es la única raíz, vuelvo a hacer Ruffini con ella misma. Menos 1. El 1 baja como está, 1 menos 1, menos 1, menos 2 menos 1, menos 3, menos 3 por menos 1, 3, 2 más 3, 5. Me encuentro con que no da 0. En este caso, significa que el polinomio tiene una única raíz que no se repite. Por eso cuando volví a hacer Ruffini no me dio 0. Si esta raíz se repitiera, me hubiese dado 0 acá. Bien, acá no sucede eso. Entonces eso significa que tengo una única raíz y que ya lo puedo escribir de forma factorizada. P de x entonces sería primero el coeficiente principal, que es 1, por el valor del que usé para Ruffini con el signo contrario, x más 1, y a la hora de escribir el resultado de Ruffini, este no lo voy a escribir porque no sirvió para nada, porque no me dio 0, sino que voy a escribir este de acá. Entonces lo pienso de la siguiente manera. Si era x al cubo y hice una sola vez Ruffini, el resultado que me va a quedar acá es de x al cuadrado. Entonces esto es 1x al cuadrado menos 2x más 2. Y ahí termina el ejercicio porque no puede seguir siendo factorizado. Entonces, para resumir, nos encontramos frente a 3 polinomios que se podrían resolver de manera diferente. Los repasamos. En primer lugar, un polinomio de grado 3, donde el máximo de raíces tendrían que ser 3, y al aplicar el teorema de Gauss encuentro las 3 raíces. Entonces lo único que deben hacer en ese caso, cuando se encuentran todas, es escribirlo en forma factorizada sin necesidad de hacer Ruffini. Ejemplo 2, un polinomio de grado 3 que tendría que tener como máximo 3 raíces, pero al aplicar el teorema de Gauss me encuentro que tengo 2 nada más. En este caso tengo que hacer Ruffini para encontrar cuál es esa tercera que me está faltando, y nos damos cuenta que se repite una de las raíces a la que vamos a llamar doble. Otro ejemplo, el tercer ejemplo, donde antes de comenzar me encuentro con la necesidad de sacar factor común porque no tengo término independiente, entonces sacamos factor común y realizamos el teorema de Gauss solo lo que está dentro del paréntesis. Recordar que eso que saqué como factor común, que puede ser una letra acompañada de un número o simplemente una letra, tiene que estar en la factorización final porque está dentro de ella, no la ignoramos, si no estaríamos cambiando el polinomio. Y un cuarto ejemplo, que es el último, donde es de grado 3, cuando voy a utilizar el teorema de Gauss me encuentro con una sola raíz, entonces acá pueden pasar dos cosas. Vuelvo a repetir, que esa raíz sea triple, o sea que es la única que haya y se repita 3 veces, o que el polinomio tenga una única raíz y dentro de él otro polinomio que no se pueda seguir factorizando. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta entonces? Realizo Ruffini con ese valor
me da 0 y vuelvo a repetir ese único valor que tengo. Como al volver a hacer Ruffini no me da 0, el ejercicio termina acá. Entonces, desde acá es donde escribo la forma factorizada. Recuerden siempre, coeficiente principal, este valor con el signo contrario, y esto que está acá es un nuevo polinomio al que depende la cantidad de veces que hice Ruffini, es el grado que va a tener. Como acá era de grado 3 e hice una vez sola Ruffini, me quedó de grado 2 y este sería el resultado del polinomio final.